comenzar a decirle a la gente, vamos a decir bienvenidos a la iglesia virtual, Palabra Viva y Eficaz, Christian Church. ¿Sí es así? Amén, gloria a Dios. Vamos a estudiar un poquito de la palabra del Señor y vamos a hablar, como dice ahí, como dice en el screen, acerca de la persona del Espíritu Santo. Amén. Vamos a presentarnos entonces delante de la presencia del Señor, vamos a orar para que sea el Señor quien nos dirija, quien nos hable, quien nos enseñe, quien nos guíe hacia su propósito de conocer su palabra santa y bendita. Padre del cielo y de la gloria, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, oh Rey de Reyes y Señor de Señores, porque tú eres bueno y para siempre, oh Dios, es tu misericordia. Señor, en esta tarde nos presentamos delante de ti, Señor, Dios mío, como una manada pequeña, Señor, pero comprada, Señor, por la sangre preciosa que Cristo vertió en la cruz del Calvario, Señor. Gracias te damos, Señor, por permitirnos, Señor, una vez más reunirnos en este lugar como iglesia, Padre Santo, como miembros del cuerpo tuyo, Señor, Dios mío, y como siervos, Señor, tuyos, comprados por tu sangre, Padre. Señor, te pedimos que hoy tu palabra fluya, corra y sea glorificada en nuestras vidas, Señor, y que así como llegue a nuestros corazones, Señor, logre, Padre Santo, llegar a los corazones de muchos, Señor, si tú lo permites, a través, Señor, de esta vía del internet, Señor, a través de YouTube, Señor, y que, Señor, muchos puedan conocer de ti, en el nombre de Jesús, y por el poder de tu Espíritu Santo, porque tú eres el reino, el poder y la gloria para siempre, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Entonces, como veníamos diciendo, el texto, el título de este mensaje es el Espíritu Santo. Vamos a estar entrando a hablar de quién es el Espíritu Santo, cuál es, por qué el Espíritu Santo Dios lo ha enviado y cuál es el propósito de Dios para con nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces vamos a irlo tratando, si logramos ver poco a poco y si logramos estudiar hoy todo lo que ya tenemos. Hay mucho de qué hablar acerca del Espíritu Santo, hay mucho de qué hablar, pero vamos a tratar lo que más podamos, ¿saben? Entonces lo primero que vamos a hablar es que el Espíritu Santo fue prometido por nuestro Señor Jesucristo para nuestra defensa. El Señor Jesucristo prometió que nos enviaría de su Espíritu Santo cuando Él fuera levantado. Dijo, no os dejaré solos, sino que os enviaré otro Consolador, igual a mí. Cuando dice otro es otra persona igual a nuestro Señor Jesucristo, quien nos llenaría de su presencia. Dice la palabra del Señor en Marcos 13:11, si quieres buscarlo en tu Biblia, para que puedas estar segura, o que podamos estar seguros de que lo que dice, volvemos una vez más, en el screen, es lo que dice nuestra Biblia. Amén. Entonces Marcos capítulo 13, versículo 11, dice de la siguiente manera: pero cuando lleven para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis. Amén. Ni lo penséis, sino que lo que os sea dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Amén. Y luego sigue diciendo en Lucas 12:12, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. El Señor Jesucristo le está hablando a sus discípulos, dice, primero, para cuando os trajeren, cuando los tomen a ustedes presos, cuando alguien los detenga por causa del mensaje del Evangelio, no se preocupen, qué van a decir en su defensa, ¿cierto? No piensen ni lo penséis, sino que lo que os fuere dado, dice, en aquella hora eso hablar. El Señor dice, mire,
ustedes solamente van a preocuparse por ir y predicar el mensaje del Evangelio de salvación a toda criatura. Cuando ustedes estén predicando, ustedes van a ser perseguidos por causa de mi nombre. Eso es algo que todos los cristianos debemos saber, que nosotros podemos ser perseguidos por causa del nombre de Jesús. Por causa del nombre del Señor Jesucristo, nosotros somos perseguidos. ¿Por qué? Porque estamos predicando que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Este es el único nombre en que cualquier ser humano puede ser salvo. Entonces, cuando tú empiezas a predicar este mensaje de que no hay otra forma, de que no hay otro nombre, de que no hay otra persona por la cual tú te puedas salvar del pecado y la muerte y de tener vida eterna, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Yeshua HaMashiach, entonces muchos se van a levantar contra ti. Eso es lo que estamos viendo. El pueblo de Israel se levantó contra la iglesia primitiva por causa del nombre de Yeshua HaMashiach, por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque ellos empezaron a predicar que Jesús, que nuestro Señor Jesucristo, era el Mesías, era aquel del cual habían profetizado Moisés, los profetas y los salmos. Toda la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, estaban señalando a nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que para los judíos en aquel entonces, y para muchos judíos hoy en día, el solamente escuchar que un hombre nacido en un pesebre, crecido entre gente pobre, que andaba entre pecadores, entre publicanos, entre la gente que ellos podían ver como la escoria del mundo, fuese el Mesías. Ellos no pueden entender esto, ni lo podrán entender nunca, porque todavía está en ellos el velo de Moisés que no ha sido quitado y que solamente puede ser quitado cuando acepten que Jesús es el Mesías. Entonces, la persecución para la iglesia primitiva vino primeramente por medio de ¿quién? Del pueblo de Israel. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo suyo, venir a salvar al mundo y a reconciliar al mundo con Dios. Y los suyos, que era el pueblo de Israel, a quien él vino primeramente, porque él dijo: yo fui enviado a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. No lo recibieron, pero como no lo recibieron ellos, vinieron muchos judíos sí, y muchos gentiles que creyeron en el nombre de Yeshua, que creyeron en el nombre de Jesús, y lo recibieron como su único y suficiente Salvador, y entonces Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Vino la persecución contra la iglesia primitiva, por medio del pueblo de Israel. Pero no solamente vino la persecución por medio del pueblo de Israel. No solamente vino la persecución de los religiosos de la época, sino también vino la persecución del gobierno que tenía autoridad en ese tiempo, que era el Imperio Romano. El Imperio Romano empezó a perseguir la iglesia. El Imperio Romano le pasaba lo que sucede hoy en día en Estados Unidos, Canadá y en algunas naciones, que había libertad religiosa. Todo el mundo
mundo podía adorar a su Dios. No importa cuál fuera la idea que tuviera de Dios, pero lo podían adorar. Pero había una salvedad que los romanos hacían. Dice, tú puedes adorar a tu Dios como tú quieras, ofrecer de tus sacrificios, reunirte en tus templos, pero sobre todo tienes que reconocer que el César es el Kyrios, que César es el Señor. Si el pueblo de Israel, si la iglesia cristiana hubiera aceptado esto, no hubiera tenido problemas. Hubiera podido predicar que Jesucristo es el Salvador. Hubiera podido predicar que Jesucristo murió en la cruz para redimir al mundo y reconciliarlo con Él. Lo hubiera podido haber hecho y haber dicho, sí, Jesucristo es el Señor y César es el Señor. Porque Kyrios es el Señor. Pero la iglesia cristiana primitiva dijo, no aceptamos que César sea el Kyrios. César no es el Kyrios. El Kyrios es Jesucristo. Yeshua HaMashiach es el Señor. Y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Entonces vino la persecución. Vino la persecución contra el pueblo contra la iglesia por medio del pueblo de Israel y por medio del imperio romano. Cuando la iglesia estaba predicando, vienen los sacerdotes, los fariseos, capturan a Pedro y a Juan y le dicen, mire, ustedes no pueden seguir enseñando en ese nombre, porque ustedes nos están echando la sangre de ese hombre sobre nosotros. Cuando Pedro y Juan fueron apresados por los sacerdotes, ¿sabe por qué fue que ellos los apresaron? Porque predicaban. Simplemente por eso. Estaban predicándole a la gente, Jesucristo es el Señor. Sin Él nadie puede ser salvo. Conviértanse de sus malos caminos, vuelvan al Señor y entréguenle su vida a Cristo, bautícense en el nombre de Jesús y recibirán de lo alto el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que estaban predicando. Y los judíos se enojaron y dijeron, mire, ustedes no pueden predicar en ese nombre. Y los amenazaron. Y ellos dijeron, miren, ustedes tienen que juzgar si debemos obedecer a los hombres antes que a Dios. Juzguen si debemos obedecerle a ustedes, simples mortales, o debemos obedecerle a Dios. Dios nos dice, prediquen el Evangelio. Ustedes nos dicen, no lo hagan. ¿A quién le obedecemos? ¿A ustedes o a Dios? Cuando ellos hablaron, ellos no se habían propuesto, ¿qué vamos a decir? Si nos detienen, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos defendemos? Nos están persiguiendo por causa del Evangelio. Ellos no lo propusieron en su corazón. Simplemente, cuando ellos fueron llevados ante los magistrados, cuando ellos fueron llevados ante las autoridades, ante los sacerdotes, el Espíritu Santo que había en ellos habló por ellos. Fue el Espíritu Santo. Cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, Él nos promete que nos va a llenar con su Espíritu Santo. Él nos promete que nos va a dar de su Espíritu Santo primeramente para que nos defienda, para que hable por nosotros, para que sea nuestro abogado. Nosotros sabemos, ya hemos visto lo que es la palabra que se utiliza en griego para Espíritu Santo, ¿cierto? Para el Consolador. ¿Sí se acuerdan cuál es? La hermana Aida sí se acuerda, ¿cierto? La palabra que utiliza el griego para el Consolador, que es el Espíritu Santo, es Paracleto. Paracleto. Ese Paracleto
Es una palabra griega que tiene es tan amplia que significa muchas cosas. Paracleto significa el que consuela, Paracleto significa el que levanta, Paracleto significa el que defiende, Paracleto significa el que guía. Hay muchos significados para eso. Es el abogado, el que defiende, el que guía, el que dirige, el que levanta, el que enseña. Ese es el Espíritu Santo. Y ese es el nombre esa es la palabra griega que utiliza el escritor para referirse cuando el Señor Jesucristo habla del Consolador, para referirse al Espíritu Santo. Entonces es interesante que allí estaban los discípulos frente a los sacerdotes, y allí frente a los sacerdotes se defendieron no con sus propias palabras, sino con las palabras que el Espíritu Santo le daba a ellos para que hablasen. Cuando Esteban estaba predicando el mensaje del Evangelio, él estaba predicando y era un hombre, dice la Biblia, lleno del Espíritu Santo. Ese Esteban, que era un hombre lleno del Espíritu Santo, lo habían escogido los apóstoles con el único propósito de que fuera el mesero, o sea, el que sirviera las mesas a las viudas, la comida. Ese era el propósito. Pero antes de escogerlo dijeron, vamos a escoger a 7 hombres llenos del Espíritu Santo para que sirvan las mesas. Imagínense que para ser mesero en la iglesia primitiva tenía que ser lleno del Espíritu Santo. Ahí no podía llegar cualquiera. Ahí el que llegaba y lo que hiciera, decía, mire, es que yo quiero ser mesero, yo quiero recoger los platos, o quiero lavarlos, quiero ser un fregaplatos. ¿Quieres ser fregaplatos? ¿Quieres servir aquí? ¿Cuál es tu background? ¿Estás lleno del poder del Espíritu Santo? No, pues yo todavía no, pero entonces no sirves. No sirves. Porque para hacer el trabajo más insignificante que pudiera haber en la iglesia, se necesitaba estar lleno del poder del Espíritu Santo. Tenía que demostrar esa persona que andaba realmente en santidad delante de la presencia de Dios y delante de los hombres. Los hombres tenían que ver en él que era un hombre recto o una mujer recta, una persona llena de la gloria de Dios. Esteban había sido escogido como mesero, pero él empezó a hablar con denuedo, con valentía, la palabra de Dios. Y empezó a enseñarle a los sacerdotes, le empezó a enseñar a los escribas, le empezó a enseñar a los religiosos, empezó a hablarle la palabra desde el Génesis hasta Malaquías, mostrando que Jesucristo es el Señor. Y cuando Él está enseñando y le dice, oh, duros de corazón, endurecida cerviz, conviértanse al Señor. Miren cómo ustedes llevaron a su Dios Moloch de los hombros. Ustedes ahora necesitan convertirse de su vieja manera de vivir, de su antigua manera de vivir, en convertirse al Señor Jesucristo. Y sabe que cuando él hablaba, los judíos crujían los dientes. Estaban enfurecidos por lo que él enseñaba. Pero era un hombre que estaba siendo, o no que estaba siendo, sino que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Un mesero lleno del poder de Dios. Una persona que para muchos era hacía un trabajo insignificante, tenía la llenura del poder del Espíritu Santo, y allí donde estaba predicaba, y no hablaba su propia palabra, sino la palabra de Dios. El Espíritu Santo que estaba en Esteban, él habló en defensa de Esteban. Él predicó la palabra.
Y aunque Esteban no se libró de la muerte, porque el Señor Jesucristo ya lo había dicho, dijo, vendrán días en que os perseguirán, y aun aquellos que os maten creerán que les rinden servicio a Dios. Y había un hombre allí, un fariseo, un hombre malo, religioso, esos bien malos, que cogió y aprobó que a Esteban lo mataran a piedra. ¿Y sabe lo que hizo ese hombre? Cogió la ropa, esa gente se quitó los mantos y se lo pusieron a los pies de ese hombre que aprobó la muerte de Esteban, y allí empezaron a apedrearlo. Y Esteban, simplemente, cuando empezó a ser apedreado, porque él dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios el Padre. Y entonces la gente empezó a coger piedra y apedrearlo. Y Esteban lo único que hizo fue ponerse de rodillas, agachar su rostro y decirles, Señor, no les tomes en cuenta su pecado. Y allí murió. Y ese hombre perverso, que estaba guardando la ropa de los que le apedreaban, era un hombre que nosotros lo conocemos como Saulo de Tarso. Un hombre perverso, un hombre que tenía un corazón endurecido, un religioso de esos acérrimo, el cual el Señor luego lo tuvo que llamar y dijo, le voy a mostrar a este cuánto tiene que sufrir por mi causa, porque este es un hombre que a mí me interesa, un hombre que está aferrado a sus principios y que cuando predique, cuando yo lo use, va a ser usado con el poder del Espíritu Santo, porque es que Dios busca también asesinos, Dios busca gente mala, Dios busca gente que depravada y perversa, pero no para que sigan siendo unos asesinos, ni para que sigan siendo depravados, ni para que sigan siendo perversos, sino para que se conviertan de su mala vida al único Dios verdadero y que le entreguen su corazón y que dejen que sea Dios a través de su Espíritu Santo quien dirija sus vidas para salvación. Porque Dios no solamente ama a los buenos, porque si Dios amara solamente a los buenos, todos nosotros estaríamos bajo la misma condenación. ¿Sabes por qué? Porque no hay uno solo que sea bueno. No hay uno solo. ¿Te acuerdas cuando va el Señor Jesucristo en el camino, se le aparece un hombre rico y le dice, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el Maestro, el Dios hecho carne, el Dios encarnado, Yeshua HaMashiach, el Señor Jesucristo le dijo, ¿por qué me llamas bueno si bueno es solo Dios? Porque no hay justo ni a uno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En que siendo malos, Cristo murió por nosotros. Amén. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender es que el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, fue prometida por nuestro Señor Jesucristo para que fuera nuestro defensor. El Espíritu Santo, el Señor dice, no propongáis en vuestro corazón que vais a hablar en vuestra defensa, porque el Espíritu Santo que está en vosotros hablará por nosotros. Ahora mira, el Espíritu Santo no solamente fue dado para que fuera nuestro defensor, el Espíritu Santo fue dado por el Padre para que nosotros seamos verdaderos adoradores. Adoradores. Mira lo que dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 11, versículo 13. El Señor Jesucristo hablándole a la multitud, dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Si nosotros siendo malos, porque el Señor Jesucristo está diciendo, ¿qué padre, si su hijo le pide un pan, le hará una serpiente? O si le pide un pez, le dará un escorpión. ¿Qué padre? Por malo que sea.
Y entonces el Señor Jesucristo sigue diciendo, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, buenos regalos a vuestros hijos, buenas cosas, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. El Espíritu Santo es una promesa de Dios. El Señor lo prometió, yo se lo voy a enviar. Pero resulta que cuando yo estoy alejado de la ciudadanía de Dios, de la ciudadanía del reino de los cielos, cuando estoy alejado de Dios, de Cristo, del Señor, entonces yo no puedo pedir que Dios me dé su Espíritu Santo. Tú no lo puedes pedir. ¿Cómo puedes pedirle a Dios que le dé su Espíritu Santo si tú ni siquiera conoces a Dios? Para yo poder pedirle a Dios que me dé de su Espíritu Santo, lo que tengo que hacer primero es entregarle mi vida a nuestro Señor Jesucristo. Decirle, Señor Jesús, yo reconozco que soy malo, que he hecho lo malo delante de tus ojos, pero te pido que me perdones, que entres a mi vida y que cambies mi corazón. Esa es una oración de fe. La fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Por ahí hay algunos patanes que dicen que la oración de fe no existe en la Biblia. Sí existe. Porque la Biblia dice en Romanos, dice que si creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, y confesares con tu boca, que si crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor, y confesares que en tu boca que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Quiere decir que primero tengo que creer en Él, creer que Él existe y que es real, y creer que Él murió por mí en la cruz del Calvario, y luego pedirle a Él que venga a mi vida, que cambie mi corazón, que me haga una nueva criatura. Yo no lo estoy buscando a Él me está buscando a mí. Eso es real. Él es el quien nos está buscando. Pero cuando Él te encuentra y tú tienes un encuentro personal con Cristo, tú tienes dos opciones: recibirlo o rechazarlo. No hay término medio. No es decir, sí, Señor, puedes ser mi amigo, pero no te metas en mis asuntos. No hay término medio. Al Señor se le recibe como Señor o se le rechaza. Cuando tú lo recibiste y lo confesaste con tu boca, confesaste que Jesús es el Señor de tu vida, Señor, te confieso como el Señor de mi vida, estás haciendo una oración de fe, declarando que aunque no lo ves, Él es real y Él te puede cambiar. Que tú lo quieres recibir, que quieres tú lo recibes y quieres que Él te reciba a ti. Entonces, cuando tú ya le entregaste tu vida al Señor Jesucristo, entonces Yeshua envía su Espíritu Santo. Simplemente el Señor dice, pídamelo o pídaselo al Padre. Dígale al Padre, Señor, Padre Santo, del cielo y de la gloria, yo quiero que me envíes de tu Espíritu Santo. Eso es una oración de fe. Si tú no lo pides, no lo puedes recibir. Pero cuando tú aceptas al Señor Jesucristo y le dices, ahora Señor, yo te pido, ya te he recibido, lléname con el poder de tu Espíritu Santo. Y entonces el Padre envía del Hijo al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene y te llena. ¿Pero para qué te llena? Para que ahora tú seas un adorador de Él. El adorar a Dios es una acción de gracias, es una acción de gratitud por lo que Él ha hecho por tu vida. Cuando tú te posas delante de la presencia de Dios, no te estás postrando delante de un Dios vengativo, de un Dios de garrote, de un Dios justiciero, sino de un Dios de amor. Entonces tú te postras delante del Señor y allí le dices, Señor Jesús, te doy gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia,
porque me has amado, porque con amor eterno me has amado y por lo tanto me prolongaste tu misericordia y ahora que soy una nueva criatura tengo la esperanza de vivir contigo eternamente y para siempre. Entonces mira lo que dice el Señor Jesucristo. Estaba hablando con una mujer samaritana, una mujer pecadora, una mujer que había tenido, creo que no sé si eran 4 maridos y el que ahora tenía no era su marido. Y la mujer le decía: Señor, los judíos dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar, pero nosotros los samaritanos creemos que es en este monte en quien se debe adorar. Y el Señor le dice: mira, créeme que la hora viene, dice más, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Qué quiere decir con esto? Que ahora, cuando tú tienes a Yeshua HaMashiach, a nuestro Señor Jesucristo en tu corazón, y viene el Espíritu Santo sobre tu vida, ahora ya tú no necesitas ir a Jerusalén para adorar. No necesitas subirte a un monte alto para adorar. No necesitas ir a un templo específico para adorar. ¿Por qué? Porque ahora que tú tienes a Jesús en tu corazón y estás lleno del Espíritu Santo, ahora lo único que yo puedo saber es que en cualquier parte donde yo me encuentre, puedo adorar a Dios en espíritu y en verdad. Porque sé que Dios está ahí, porque sé que Dios es quien me guía, porque sé que Dios es quien me acompaña, porque sé que Dios es quien me protege, porque sé que Dios es el que está conmigo siempre y no me dejará, porque sé que Dios es espíritu. Y entonces sé que Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Y donde quiera que yo esté, le puedo decir: gracias, Señor Jesús, porque sé que tú estás conmigo. No necesito estar de rodillas en mi trabajo para adorar a Dios. No necesito estar de rodillas y con los ojos cerrados conduciendo un carro para adorar a Dios. Yo puedo adorar a Dios conduciendo un carro y mirando la vía por donde voy. Puedo adorar a Dios dándole martillo a una tabla, sabiendo que Dios está ahí y estar adorándole: Señor, gracias porque tú estás conmigo, porque tú eres mi gozo y mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones, en los momentos de dificultad. Entonces, aunque tú no estés en un lugar específico, tú estás adorando a Dios. Ahora mira, entonces, el Señor me dio su Espíritu Santo para que me defienda. Pero el Señor me dio su Espíritu Santo para que yo sea un verdadero adorador. El apóstol Pablo escribe en algún lado, en su epístola a los Romanos, él dice: ¿hemos de orar como conviene? No sabemos. Nadie sabe orar como conviene. Hay gente que cree que son unos oradores estupendos, eso es lo máximo. Oran, y así como oro yo a la hora de la comida, que ya oro una oración de memoria. La misma oración. A veces tengo que cambiarle para que no se paque, porque me dicen: y cambia el disco, hermano, cambia el disco. El mismo disco todos los días. Pero porque yo sé que esa oración está bendiciendo todo lo que me rodea. Los judíos tienen una oración que dicen: bendito eres tú, oh Señor del universo, que nos das el pan de la tierra. Siempre hacen esa oración para bendecir los alimentos. Pero yo, cuando dice la Biblia hemos de orar como conviene, no sabemos. Porque a veces nosotros queremos llegar a la presencia del Señor. Y yo no sé si a ti te ha pasado que a veces empiezas a orar y orar y como que la cosa no funciona, como que no
No, porque estoy orando y me viene, ay, la olla, la dejé en la estufa, ay, sería que prendía la plancha, ay, sería que... Todo, y entonces no puedes orar. Porque hay una cantidad de pensamientos, porque ¿sabes qué pasa ahí? Ahí yo estoy orando en mis propias fuerzas. A todos nos ha pasado eso, yo creo que a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado. Pero el apóstol Pablo dice, no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu Santo gime por nosotros o clama por nosotros con gemidos indecibles. Quiere decir que cuando tú entras en el Espíritu, que dejas que sea el Espíritu Santo quien te guíe, quien te lleve, quien te introduzca al lugar santísimo, entonces es cuando tú te das cuenta que tú estás orando, clamando, intercediendo y a veces llorando y llorando y no sabes por qué lloras y quieres contener las lágrimas y no puedes porque no eres tú, sino es el Espíritu Santo el que está clamando. Y el Espíritu Santo que te está quebrantando. Y cuando tú estás orando y agradecido, Señor, gracias, Señor. Y empiezas a llorar y a llorar. Y no sabes por qué. Y a veces cuando iba a la iglesia con mi madre, decía, no, ¿por qué mi mamá tiene que ponerse a llorar todo el tiempo? ¡Qué vergüenza! Deje de llorar. Pero era ¿por qué? Porque yo no lo entendía. Porque no sabía que mi madre estaba adorando en espíritu y en verdad, mientras que yo simplemente lo estaba haciendo en la carne. Simplemente allí levantando las manos para que me viera. Porque no había habido un encuentro personal con Cristo. Pero cuando yo tuve el encuentro personal con Cristo y le entregué mi vida al Señor Jesucristo, entonces fue cuando entendí lo que era adorar en espíritu y en verdad. Y eso es lo que el Señor Jesucristo dice. Dice, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces el Señor nos da su espíritu para que nosotros seamos verdaderos adoradores. Amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar ahora. Bendito el nombre del Señor. Ahora, el Espíritu Santo no solamente nos fue dado para defendernos, no fue solamente nos ha sido dado para que adoremos a Dios en espíritu y en verdad, sino que el Espíritu Santo sacia nuestra sed de Dios. Amén. Dice el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Y hay otra parte donde dice, Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré en tierras secas y áridas donde no hay agua. Eso lo escribe el salmista. El salmista sabía que había momentos que había aridez en su vida. Habían dificultades, habían problemas, había una sed de Dios porque necesitaba que Dios le respondiera, que Dios le ayudara, que Dios fuera su pronto auxilio en las tribulaciones. Y por eso dice, como el ciervo clama o brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Porque cuando el ciervo tiene sed, el ciervo, ese animalito que anda corriendo por allí, él no puede tomar aguas estancadas. Él no toma aguas estancadas. Él no puede tomar aguas tibias, sino que él necesita las corrientes de las aguas para poder saciar su sed. Cuando él llega a corriente de las aguas, entonces se introduce dentro del río y empieza a beber y a beber y a beber. Y así es la única forma de saciar su sed, porque él necesita agua fresca. Ahora mira lo que dice el Señor Jesús. Dice en Juan capítulo 7, versículo 38 y 39, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Cierto? Venga a mí y beba. El que cree en mí, dice el Señor Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún
aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Mira esto. El Señor dice, el que cree en mí, primero dice, si alguno tiene sed, venga a mí. ¿A quién? A Jesús. Tiene que venir a Jesús, a Yeshua, tiene que venir a Él. No puede ir a otra persona, nadie más puede saciar la sed de Dios si no es a través de Cristo. Venga a mí, beba, el que cree en mí, como dice el pastor fulano de tal, ¿cierto? ¿No? Como lo dice el rabino tal, o como lo dice el escriba cual, no. ¿Como lo dice qué? Las escrituras, como dice la escritura. El que cree en mí, como dice la escritura, es creer en Yeshua, es creer en Jesús, como lo enseña la palabra de Dios. Como yo debo creer en Jesús, es como la Biblia me enseña que debo creer en Él. Creer que Él es Dios, creer que Él es el Dios hecho carne, creer que Él es el Redentor, creer que Él es el poderoso de Israel, creer lo que la Biblia dice porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios Todopoderoso. Creer en Él como dice la Escritura. Entonces cuando yo creo en Jesús, como dice la palabra de Dios, empieza a fluir de mí, dentro de mí, como ríos de agua viva, correrán, dice, en su interior. O sea que dentro de mí, dentro de ti, cuando tú has creído en Jesús, en Yeshua, entonces empieza a correr, hay un mover del Espíritu Santo que es como un río de agua viva. Es algo que está fluyendo continuamente. El agua viva es la que nace de la tierra. El río, cuando el río empieza en su nacimiento, su cabecera es un nacimiento de agua que sale de la tierra, brota de la tierra y empieza a correr. Luego vienen otros ríos y empiezan a aumentar el caudal, o la lluvia aumenta el caudal, pero es el nacimiento del río, es la parte importante de él. Si el río no tiene un nacimiento, el río se seca, el río deja de fluir. Así caiga agua, el agua puede venir y correr por un cauce, pero cuando dejó de llover, se secó. Pero si el río tiene un nacimiento, llueva o no llueva, el agua sigue fluyendo. Cuando hay un nacimiento en mi vida, cuando tú has tenido un nuevo nacimiento en Cristo, entonces ahí, en ese nacimiento, empieza a correr el poder del Espíritu Santo de Dios. Y entonces el poder del Espíritu Santo de Dios es el que sacia mi sed de Dios. Es el que me lleva a la presencia misma de Dios. Es el que me sacia, el que calma, el que me llena de la presencia de Dios. Entonces, ya cuando tú quieres acercarte a Dios, el Espíritu Santo empieza a fluir a través de ti y empieza a llenarte de la misma presencia de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios es Dios mismo en medio de nosotros. Cuando tú tienes el Espíritu Santo de Dios, tú tienes a Dios en ti. Si tú no tienes el Espíritu Santo de Dios en tu vida, Dios no está contigo. Así digas que eres cristiano, así digas que eres judío, así digas que eres mesiánico, así digas que sirves al Dios del cielo y de la gloria, así digas que crees en el Dios de la Biblia, si el Espíritu Santo de Dios no está en tu vida, tú no tienes a Dios en ti. Porque lo que yo estoy haciendo, son pasos que doy. Mi oración de fe, creerle a Jesús, recibirlo y ser lleno del Espíritu Santo. Hay muchos que creen en Jesús. El Islam cree en Jesús. Los budistas creen en Jesús. Los Hare Krishnas creen en Jesús. Muchos judíos creen en Jesús a su manera. Dicen no es el Mesías, pero creen en Jesús. Pero no basta. Creen que es un buen hombre. Los musulmanes que un profeta. Y eso y así. Y muchos. Pero no basta creer en Jesús. Ni siquiera hay mucha gente que cree que Jesús es Dios.
que Jesús es Dios. Los Hare Krishna dicen que Krishna es Dios y Jesús es Dios. Pero la Biblia dice que Jesús es Dios y no hay más Dios fuera de Él. Los demás son dioses, pero como dioses los destruirá mi mano. Creados por los hombres. Son dioses, pero para ellos. Pero para ellos, pero la Biblia dice, ustedes son dioses, pero como dioses los destruirá mi mano. Todos estos ídolos que ellos tienen serán destruidos. O sea, lo que tú dices, o sea, para ellos son dioses, pero para Dios son simplemente ídolos, creación de mano de hombre. Pero cuando tú tienes el Espíritu Santo, entonces tú estás llena, o estoy lleno del Espíritu Santo de Dios. Y entonces el Espíritu Santo es el que me enseña, el que me guía y el que me muestra. Eso lo vamos a estar viendo. Pero entonces el Espíritu Santo es dado para mi defensa, es dado para que adore al Señor Jesucristo, para que adore al Padre, al Hijo, y el Espíritu Santo me sacia mi sed de Dios, o también el Espíritu Santo, el Señor prometió que estaría con nosotros siempre, estaría para siempre. O sea, esa promesa es de que el Señor dice, yo les voy a enviar mi Espíritu para que ustedes esté con ustedes siempre, siempre. No de momento, no es algo que viene y se va. El Espíritu Santo no es, ¿cómo se llama? Intermitente, que llegó y se fue, llegó y se fue. No, Él es permanente. Cuando tú recibes a Jesucristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, y Dios te llena de su Espíritu Santo, ese Espíritu Santo está permanentemente en ti. El único problema es cuando yo me alejo de Dios. Si yo me alejo de Dios, no es el Espíritu Santo el que se aleja de mí, no es el Padre que se aleja de mí, no es el Hijo que se aleja de mí, sino que yo soy quien me alejo de Él. Le doy la espalda, ahí está Dios, pero no lo quiero aceptar, no lo quiero ver, no quiero aceptar sus ordenanzas. Entonces el Espíritu Santo no puede estar conmigo no porque Él me deje, sino porque yo dejo al Espíritu Santo. Pero el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo, dice el Señor Jesucristo, rogaré al Padre y os dará otro Paracleto, otro Consolador, para que esté con vosotros siempre. Ese Paracleto sigue siendo el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Juan 14, 16, 17. Ahora, ¿qué dice el Señor Jesús? Dice, número 1, si ustedes me aman, deben guardar, ¿qué? Mis mandamientos. Mis mandamientos. Si ustedes me aman, guarden mi palabra, escudriñen mi palabra, mediten en mi palabra y vivan mi palabra. Si ustedes me aman, si me aman, si no me aman, si ustedes no me aman, cojan mi palabra, ciérrenla y pónganla en la biblioteca. O cojan mi palabra, ábranla en el Salmo 91 y pónganla en un atril. Una persona que coge la Biblia y la abre en cierto lugar y la pone en un atril y no la lee, es una persona que no ama a Jesús. No lo ama. Porque si lo amara, no dejaría la Biblia abierta en un cierto lugar y sin leerla. La persona que ama al Señor Jesucristo escudriña la palabra, medita la palabra y vive la palabra. Si ustedes me aman, guarden mis mandamientos, dice el Señor Jesús. Y yo, dice Jesús, rogaré al Padre y os dará otro Paracleto. A mí me gusta utilizar las palabras, no soy un ducho, ni en hebreo ni en griego. Pero me gusta utilizar ciertas palabras hebreas y griegas porque me están mostrando lo que es. Entonces, otro consolador, otro abogado, otro defensor, uno que lo levanta, otro que lo guíe, otro que lo enseñe, otro que lo lleve, todo, el que hará todo. La palabra Paracleto es, os daré uno que haga todo, para que esté con ustedes para siempre. Para siempre. Entonces, yo tengo que entender
que cuando yo amo a Yeshua, que cuando yo amo a Jesús, que cuando yo le dejo que Él sea mi Señor, entonces yo tomo esta palabra y la hago parte de mi vida. Es la ley de Dios, es la palabra de Dios, es la palabra viva y eficaz que puede cambiar mi vida y es la que me dirige. Y entonces la amo y la leo y la escudriño y la vivo. Y entonces el Espíritu Santo de Dios está conmigo siempre. Siempre. Él está ahí conmigo, Él me está guardando, Él me está dirigiendo, Él me está llevando, Él me está mostrando. Y ese es el Espíritu de verdad, el que te guía a toda la verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. El mundo dice, eso es una locura, qué Espíritu Santo ni qué nada. Pero el creyente, el que le entregó a su vida a Cristo, sabe que el Espíritu Santo es permanente, es eterno, está siempre con nosotros. Es un Espíritu no que actuó en el pasado y que hoy no actúa. Lo mismo que hizo el Espíritu Santo en la iglesia primitiva, lo sigue haciendo ahora. Lo que pasa es que nosotros no dejamos que los dones del Espíritu Santo fluyan a través de nosotros. Y a veces creemos que toda esa basura que hacen por ahí es poder del Espíritu Santo. Los brujos allá haciendo brujería en un lugar llamado iglesia, porque es que Satanás también tiene su iglesia. Y allá dicen que son seguidores de Jesucristo y tumban gente y la hacen moverse como serpientes y la gente dice, ¡ay, el poder del Espíritu Santo! Mentiras del diablo. Si aquí no lo dice, yo no lo creo. Cuando la Biblia me diga que cuando yo toque a una persona se va a ir atrás de espaldas por el poder del Espíritu Santo, yo le creo. Cuando la Biblia me dice que cuando una persona empiece a moverse como una serpiente por en medio de la silla de una iglesia, yo le creo. Cuando la Biblia me diga que la gente se va a darle un espíritu de risa por causa del Espíritu Santo, yo le creo. Cuando la Biblia me diga que Dios da un espíritu de borrachera por causa del Espíritu Santo, yo le creo. Pero si la Biblia no me lo dice, no le creo, ni lo recibo, ni lo acepto. Porque eso es solamente brujería, magia, brujería en medio de una iglesia que se llama cristiana, que no lo es. Pero cuando viene el Espíritu Santo, es el Espíritu de verdad. ¿Te das cuenta? Entonces tú le dices, el Espíritu de verdad me dice que eso es mentira. El Espíritu de verdad, el Consolador que está en mí me dice que eso no es de Dios. Porque yo amo a Jesús y conozco su palabra. Pero si yo no conozco la palabra de Dios, le estoy diciendo a Jesús, yo no te amo, Señor. Te puedo decir, Señor, pero no te amo. Porque no escudriño tu palabra. Porque no leo tu palabra. Porque no entiendo tu palabra. Porque tu palabra no es vida para mí. Pero cuando la palabra de Dios es vida, entonces estoy mostrándole. Y cuando la palabra de Dios es parte de mi vida, le estoy mostrando a Jesús que yo lo amo. Y estoy guardando su palabra. Y entonces el Espíritu Santo viene a mí. Y me guía a toda verdad. Yo aquí no dice para vosotros, aquí dice para vosotros lo conocéis, no dice para vosotros lo veis. Porque aquí quien ha visto el Espíritu Santo. Que levante la mano que ha visto el Espíritu Santo. No lo podemos ver, porque es un espíritu. Pero lo conocemos. Sabemos que es verdad y sabemos que es Dios. Y no solamente porque lo conocemos, sino porque mora en nosotros y está en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ahora vamos a ver, vamos a seguir adelante, gloria a Dios. Lo que dice la palabra del Señor no solamente está con nosotros para siempre, vamos a ver hasta dónde tengo, sino que nos enseña. Seguimos ahí. Nos enseña todas las cosas. Todas. No algunas. Todas. Mira lo que dice Juan 14, 26. Más el Consolador, el Paracleto, el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Sígalas. Primero el Espíritu de verdad habla del Espíritu Santo. Es el mismo Paracleto. A quien el Padre enviará en mi nombre. Que Jesús envió en el nombre del Padre, porque como los tres son uno solo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. Juan 14, 26. Juan 15, 26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre,
El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Te das cuenta? Juan 14:26 dice que el Padre lo nombra, lo manda en el nombre de Jesús. Y Juan 15:26 dice que Jesús lo nombra de parte del Padre. Lo manda el Padre y lo manda el Hijo. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, uno solo son. Amén. Ahora, mire, dice que el Consolador, el cual el Padre enviará en el nombre de Yeshua, de nuestro Señor Jesucristo, Él nos enseñará todas las cosas. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo me va a enseñar todas las cosas el Espíritu Santo? ¿Cómo? ¿Cómo te enseña el Espíritu Santo todas las cosas a ti? Por medio de la palabra. Por medio de la palabra. Si tú no lees la palabra, no le pidas al Espíritu Santo que te enseñe. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor Jesucristo. Lea mi palabra, escudriñenla, medítenla y vívanla. Entonces, cuando yo estoy lleno del poder del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está fluyendo a través de mí, entonces cuando yo leo la palabra, cuando tú lees la palabra, el Espíritu Santo, ¿sabe lo que hace? Te ilumina la palabra. Va a haber momentos en que tú estás leyendo y como que las palabras, hay ciertas palabras que como que se salieran de allí, porque te están hablando a ti directamente, te ilumina la palabra, te dice lo que Dios quiere de ti, es luz para ti. No la revela porque la palabra ya está revelada, pero sí la ilumina. Te ilumina y entonces te enseña. Tú empiezas a aprender a través del Espíritu Santo. La palabra de Dios no es un libro común y corriente. La palabra del Señor tú no la tienes que empezar a leer a partir de Génesis y terminarla en Apocalipsis. Donde quiera que tú abras la Biblia y empieces a leerla, es como si comenzara ahí. Tú empiezas a entenderla. Tú no necesitas irte para atrás para entenderla. Tú estás entendiéndola. ¿Sabes por qué? Porque es viva y eficaz. Y porque el Espíritu Santo te está enseñando a través de ella. Y cuando tú aprendes la palabra, el Espíritu Santo te enseña. ¿Qué pasa? Cuando yo voy a predicar el mensaje de la palabra, aunque no tenga una Biblia en mi mano y empiece a hablar, entonces el Espíritu Santo que ya me enseñó, que ya me llenó la palabra de Dios, empieza a recordarme todo. Empieza a recordarme. Empieza a recordar y tú empiezas a hablar y empieza a fluir y empiezas a fluir, porque el Espíritu Santo está allí en tu defensa y empieza a fluir y a fluir y a fluir. Y la gente dice, uy, pero ¿cómo sabe usted de Biblia? No es que tú la sepas, sí la sabemos, porque el Espíritu Santo me la enseñó. Pero lo que pasó fue que el Espíritu Santo me recordó lo que ya me había enseñado. Y empezó a hablar a través de mí en mi defensa para llevar el mensaje a otros y que otros se conviertan al poder del Señor. ¿Me estoy haciendo entender? Amén. Entonces luego dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré el Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede el Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Qué es lo que viene el Espíritu Santo a hacer aquí? El Espíritu Santo viene a hablarnos a nosotros de Jesucristo. El Espíritu Santo viene a decirte quién es Jesús. El Espíritu Santo es el que te lleva a adorar a Cristo. El Espíritu Santo es el que te dice que Jesús es Dios. El Espíritu Santo es el que te dice que Jesús es el único digno de adoración. El Espíritu Santo es el que te está dando, el que da testimonio de nuestro Señor Jesucristo continuamente. Por eso una persona que no tiene la unción, la llenura del Espíritu Santo, no puede dar testimonio de Cristo. ¿Por qué los de la Watchtower no pueden dar testimonio de Cristo? Porque no tienen el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué no lo tienen? Porque creen que es una fuerza activa. Entonces una fuerza activa no les puede enseñar. Una fuerza activa no les puede recordar. Porque ellos malinterpretan. Y cuando traducen la palabra, ellos la traducen mal porque sacan el texto del contexto. La palabra espíritu y viento en el griego es la misma palabra. Pero tengo que entender lo que está diciendo la palabra. Entonces ellos la malinterpretan y entonces como no creen en el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo sea Dios, entonces el Espíritu Santo no les puede enseñar. Pero si tú crees que el Espíritu Santo es Dios y que el Espíritu Santo está en tu vida y que el Espíritu Santo te puede enseñar, entonces el Espíritu Santo viene y da testimonio. A ti te da testimonio de quién es nuestro Señor Jesucristo. ¿Enviado por quién?
por el Padre. Y él lo envió el Señor Jesucristo, lo envió del Padre. Mire, salió del Padre. Salió del Padre. Y fue enviado por el Padre en el nombre de Jesús. Allá va. Somos nosotros, dice el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos, dice el Señor, y haremos morada en él. ¿Tú puedes creer que tú eres morada de Dios el Padre y de Dios el Hijo? Para creerlo, tengo que estar loco. Pero el Evangelio es locura para el que se pierde. Pero para los que creemos, es poder de Dios. Entonces, para ellos estar locos, decir que Dios está en mí, que el Padre y el Hijo viven en mí, y yo vivo en el Padre y en el Hijo. ¿Cómo puede estar el Dios creador del cielo y del universo viviendo en mí? No lo entiendo. Yo no necesito entenderlo, necesito simplemente creerlo, porque la palabra de Dios me lo enseña. ¿Amén? Entonces el Espíritu Santo del Señor nos enseña todas las cosas. No sé si tenga algo más. Aquí sí está más. Dice, el Espíritu Santo también dice, se acaba un poco, hay mucho que hablar y quizás nos tomemos mucho tiempo. Dice, nos guía, mira, nos guía y profetiza. Nos guía y profetiza. Mira lo que sigue diciendo. Juan 16, 13 al 14 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, vuelve a hablar del Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El hacer saber las cosas que han de venir, eso se llama profecía. Cuando Dios habla a través del profeta, no habla de lo pasado, no habla de lo presente, sino habla de lo futuro, de lo porvenir. Por tanto, cuando una persona dice que es profeta y viene a hablar la palabra de Dios o a hacer profecía de Dios, lo que el profeta dice tiene que cumplirse. Porque si no es que cumple, no es profeta de Dios. Yo me pregunto a veces, aquí yo no conozco mucho sobre Mahoma, ¿qué profetizó Mahoma? Lo llaman el profeta. Pero, amén, gloria a Dios. Lo que profetizó Mahoma, no sé, habla de cosas pasadas, habla de cosas inventadas, porque lo que habló Mahoma, el profeta, según ellos, es las tradiciones judaicas y las tradiciones católicos romanas. Pero nada que ver con lo que habría de venir. El Espíritu Santo habla de lo que vendrá, qué va a venir, qué va a acontecer. Y cuando una persona traía profecía para lo que habría de acontecer en el futuro cercano y lejano, porque para ser profeta tenía que profetizar algo que se cumpliera pronto y podía profetizar algo que se cumpliera después. Esa era la señal. Cuando el profeta hablaba, no hablaba por su propia cuenta, hablaba porque el Espíritu de Dios que estaba en él, hablaba a través de él. Por eso cuando Elías se acerca a Acab, le dice, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Oiga, qué tremendo. En cuya presencia estoy, que no lloverá sobre la tierra, al no ser por mi palabra. ¿Por la palabra de quién? ¿De Elías? No, por la palabra de Dios, porque era Dios quien está hablando desde el profeta Elías. Yo digo, no va a llover hasta que yo vuelva a dar la palabra, para que caiga agua sobre la tierra. Eso es profecía. Eso la profecía no la da el hombre, la profecía la da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía y nos profetiza. Ahora mira, dice, Él me glorificará. Ya nos guía, porque venga, dice, Él nos guiará, ¿cierto? A toda la verdad. Y hablará, pues hablará las cosas de venir. Él me glorificará, mira, glorificará a Cristo, le hará la gloria al Señor Jesucristo, dirá que Jesús es el Señor, dirá que Jesús es el Todopoderoso, que es el Shaddai, que es Adonai, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío. ¿Sabe qué va a tomar? ¿De qué toma? De la gloria de Dios, porque de Dios, ¿sí ve? Está
está fluyendo a través de Cristo, a través del Padre. Es uno solo, estoy fluyendo, fluyendo. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, dice el Señor Jesús. Todo lo que ustedes ven, al Padre que ustedes adoran, me pertenece a mí. Porque el Padre me lo dio. Porque yo y el Padre somos uno solo. Dice, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dice que tomará de lo mío y os lo hará saber. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Estamos viendo, estamos empezando. A mí me gusta esto. Yo, mire, lo que nosotros hacemos aquí no son simples predicaciones. Estamos haciendo un estudio profundo sobre un tema. Siempre hacemos un estudio profundo sobre un tema y siempre nos alargamos 4, 5, 6 domingos o mucho más. ¿Cierto? Porque nosotros lo que estamos hablando es un tema profundo. No es una simple predicación. No estamos tomando un cierto tema para hablarlo en un domingo. Por eso es que si a mí me llegasen a invitar a predicar, voy a tener problemas. Porque tengo que buscar un tema que sea muy específico y que se pueda predicar en una hora. Amén. Pero mira, eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue dado a ti para defenderte. El Espíritu Santo nos fue dado para que seamos adoradores. El Espíritu Santo nos ha sido dado para que nos guíe. El Espíritu Santo ha sido por Dios enviado para saciar nuestra sed de Dios. El Espíritu Santo nos guía y profetiza. Hay muchas cosas que el Espíritu Santo está haciendo. El Espíritu Santo de Dios, el Ruach Kadosh, como dicen los judíos, ese Espíritu Santo es el mismo hoy, es el mismo ayer y es el mismo por siempre. El Espíritu Santo está con nosotros por siempre y para siempre. Él no te va a dejar ni te va a desamparar. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo está aquí, en medio de nosotros. Y yo tengo que creer que como el Espíritu Santo se manifestó en la iglesia primitiva, como el Espíritu Santo se manifestó en el Antiguo Testamento, ese Espíritu Santo tiene que seguir manifestándose en el día de hoy. Pero para que esto suceda, hay que creer. Hay que creer. Bienaventurados, dice el Señor Jesucristo, los que no vieron y creyeron. Saber que aunque no lo vea, Él está aquí. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que Él haga en su amor y su misericordia fluir de su Espíritu Santo en nosotros continuamente y para siempre. Padre del cielo y de la gloria, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, te damos gracias en este momento porque hemos podido, Señor, entrar en tu presencia y creer, oh Dios, que en el momento en que te recibimos en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, tú enviaste de la presencia del Padre al Consolador, al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad, al Espíritu de vida, Señor. Señor, para llenarnos, para cubrirnos, para dirigirnos y para enseñarnos, Padre. Señor, te queremos pedir en esta tarde, Señor, que así como tú derramaste de tu Espíritu Santo sobre tu iglesia primitiva, lo sigas haciendo en este instante, Señor, sobre la iglesia actual, que cree que tú eres real, que cree que tú, Señor, eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Padre, Hijo y Espíritu Santo, te recibimos en nuestro corazón para que hagas morada en nosotros, para que nos llenes de tu presencia y para que tu gloria, tu poder, tu unción fluya, corra, sea glorificada a través de nosotros, Señor, y que cada vez que nosotros hablemos, Señor,
edifiquemos a los que nos escuchan, Padre, en el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, el Señor los bendiga. Nos vamos a saludar en el amor del Señor. Gloria a Dios, aleluya. La semana entrante seguiremos, si el Señor lo permite, hablando del poder del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, esperamos que este mensaje, sí, amén.